Y este es un tema que también a mí me apasiona muchísimo porque tiene mucho de musical este tema, tiene mucho de términos musicales y eso a mí me agrada. Entonces, los voy a invitar, si la vez pasada cuando hablamos del desarrollo hicimos una analogía con la arquitectura, con la albañilería, con la construcción de una casa, ahora los voy a invitar a que se conviertan en un director o en un compositor. ¿De qué música? De la que quieran, menos banda y reggaetón. Eso es muy simple, no porque no esté padre, sino que es música muy simple. Yo quiero cosas un poco más complejas porque vamos a ver matices, vamos a ver grados, vamos a ver emociones, vamos a ver intensidades, vamos a ver ritmos. Entonces, conviértanse en un guitarrista, un baterista de grupo de rock, o en un músico, director de orquesta, o en un compositor en Bach, en Beethoven, en Vivaldi, en Mozart, en Brahms, en Boyac, en lo que ustedes quieran, piensen. Ajá, porque aquí lo vamos a manejar desde términos musicales y también los vamos a manejar desde términos eróticos. Ajá. Entonces, avancemos, por eso me gusta mucho este tema. El desenlace, este tema del desenlace y del clímax tiene como objetivo que ustedes desarrollen las competencias necesarias para identificar como lectores, analizar como autores y aplicar como escritores las técnicas del clímax y su desenlace en una obra narrativa. Y ahí no importa si es cuento o si es novela, comprendiendo su importancia en la estructura global de la trama, dominando los recursos para incrementar la tensión y resolver los conflictos de manera coherente y satisfactoria. Ojo, ¿eh? Resolver conflictos de manera coherente y satisfactoria no significa resolverlos a favor del protagonista, ¿eh? Ojo, desde aquí ténganlo en cuenta, por favor. Y cultivando una sensibilidad literaria que les permita cerrar historias de forma artística, significativa, musical y erótica, yo agregaría aquí. ¿Sale? Cierre artístico y cierre significativo, porque si algo son ustedes en este momento, son artistas, artistas que utilizan el lenguaje literario para comunicar su obra. Son artistas, antes que nada. ¿Mm? Son poetas de la novela, poetas de la narrativa. Los objetivos específicos, ¿qué van a saber ustedes? Van a comprender los conceptos clave del clímax y del desenlace en la narrativa, incluyendo el crescendo, el clímax, el desenlace propiamente dicho, el anticlímax y la transformación de los personajes y otros tipos de desenlace que vamos a ver en la sesión de la siguiente semana. Vamos a desarrollar la habilidad para estructurar, escribir el clímax y el desenlace de una obra literaria utilizando técnicas que incrementen la tensión y resuelvan los conflictos de forma verosímil y satisfactoria, adaptando el final al tono y género de la historia. Y vamos a fomentar una actitud reflexiva crítica hacia la creación literaria, valorando la importancia del clímax y desenlace como componentes clave para el sentido y el impacto de la obra y cultivando la capacidad de cerrar las historias de manera coherente y artística. Ajá. Eh, Dicen que Steven Spielberg es un gran director si no fuera por sus finales. Por ejemplo, Rescatando al Soldado Ryan es una gran película, es una película asombrosa, maravillosa. Los primeros 17 minutos son sublimes, son de las experiencias más exquisitas que existen del cine. Pero el final de esa película, Dios de mí, toda la película va muy bien, pero el final se cae, porque acaba siendo una oda a los Estados Unidos como salvadores del mundo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es el homenaje al soldado norteamericano, más que al soldado Ryan. Se rompe hacia ese discurso un tanto propagandístico, un tanto cursi, y se va al demonio la película. Este, ¿Por qué? Porque no tiene coherencia, porque no satisface el tono que nos venía trayendo desde las dos primeras horas. Hay un tono totalmente humano, totalmente alojado en el valor de las personas. Y este cuate al final me sale con que este, cumplí con los valores de mi patria y de mi país. No sé si la han visto, véanla, es una muy buena película, pero con un final terrible, ¿no? En cambio, este, tenemos
esta película que se llama Whiplash, se me olvidó el nombre del director, ahorita voy a acordar, déjame lo busco aquí. Whiplash, en cambio, es una película con un cierre, con un desenlace devastador, devastador. Em, déjenme lo busco aquí está. Ahorita les digo quién es el director, porque es el mismo que lo escribe. Em, es un desarrollo importante durante toda la trama, en donde un chico muy joven, que es baterista amateur, tiene como objeto del deseo convertirse en el baterista titular de la banda representativa de Juilliard, ni más ni menos que de las mejores escuelas de música del mundo, ¿no? Pero para ello tiene que enfrentarse a un profesor autoritario, un profesor muy severo, más que exigente, es un director muy, muy severo. Es de Damien Chazelle, ya me acordé, Damien Chazelle es el director. Damien Chazelle nos propone esta historia y a lo largo de la trama está la confrontación tanto en convertirse en el mejor baterista del Conservatorio de Música como confrontarse con el director de la orquesta y también confrontarse con su propia vida como joven que es el chico, ¿no? Y al final, los hilos de tensión son 3 hilos de tensión, se jalan al máximo, pero el desenlace es brutal, es tremendo. Llega el clímax y después del clímax viene el desenlace en forma de pieza musical, donde el chico se sienta en la batería, en un momento increíblemente tenso, y cierra con una pieza musical. No, hombre, el final es pavoroso, es uno de los finales más bellos que existen en el cine. Y otro que tiene un muy buen final, se llama Otra Ronda, la película. En alemán le pusieron Druck. También se la recomiendo muchísimo. El final es de llorar. Yo al final lloré como 10 minutos, me quedé llorando, porque es un final que es una oda a la vida, una oda al presente, al momento, a vivir el instante en el que te encuentras ahora vivo, ¿no? Sin dar explicaciones. Es un final irracional, porque de lo que se trata es de vivir, ¿no? Esto en contraposición con la muerte de un gran ser querido para el protagonista, ¿no? Entonces eso hace que las emociones se incrementen al máximo y en el clímax explotas. Se las recomiendo muchísimo estas 3 películas: Rescatando al Soldado Ryan, Whiplash y Druk, o Otra Ronda, si la encuentran en Netflix. Véanlas, por favor. ¿Ah? Entonces, son los objetivos específicos para el tema del día de hoy. Ahora, si hay algo de lo que estamos nosotros seguros al nacer, es solamente de una cosa. Lo único seguro que tienes al nacer es que vas a morir. Es la certeza de que tu vida acabará en algún momento. Y lo mismo ocurre en los libros. Hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Y lo mismo ocurre con tu obra. Hay un proceso de inicio, un nacimiento, un crecimiento, un desarrollo, conflicto, un clímax, un desenlace y fondo a negros, fade to black, ¿no? De igual modo que sabemos que vamos a morir en esta vida, y eso modifica cada una de las páginas de nuestra vida y de nuestro comportamiento. Lo mismo en una novela late, desde su primera fase, el desenlace. Claro, pues para el autor, pues lo debes tener perfectamente establecido desde tu mapa de novela que hicimos ya en nuestro storyboard. Ya analizamos los storyboards que tenemos y en ambos casos se plantea de manera clara un desenlace ya establecido. El sentido en tanto dirección y significado de un relato se basa en la confianza o el temor de que todo tiene un fin, un objetivo, un propósito y que todo va a acabar. Ese sentido está determinado por eso. Ya se trate de la crónica de todo un pueblo, como lo hemos visto con 100 años de soledad y Macondo,
o de una pequeña historia familiar, como puede ser el caso de cualquiera de las dos novelas de ustedes, compañeros, o de una autobiografía, o de una tragedia colectiva. Ajá. Solo tenemos la certeza de un desenlace y de que este desenlace nos va a animar a seguir leyendo y nos va a permitir emitir un juicio retrospectivo. Ujú. Sí o no. Hay una novela, hoy vamos a hablar de novelas que espero jamás hayan leído para no echarles a perder el final, porque si vamos a hablar de desenlaces, tengo que poner ejemplos de desenlaces. Entonces, son novelas que espero que jamás hayan leído y que van a encontrar en la biblioteca virtual. ¿Mm? Tenemos el caso de La Regenta. En La Regenta se describe la somnolencia que invade la ciudad de Vetusta. Fíjense cómo es el planteamiento inicial. La heroica ciudad dormía la siesta. Lo mismo ocurrió en Macondo, ¿eh? Lo mismo ocurrió en Macondo. En Macondo dormían la siesta la gente a las 3 de la tarde y una vez llegó la peste del insomnio en el cual las personas comenzaron a olvidar cosas, pero esto fue porque dejaron de dormir la siesta y se hizo todo se desencadenó horriblemente que la gente comenzó a olvidar cómo se llamaban las cosas. Entonces decidieron ponerle notitas a cada cosa. Entonces tú veías la cuchara y le ponían una nota, cuchara, cuchillo, cuchillo, escoba, escoba. Pero de repente se les comenzó a olvidar para qué servía la cuchara, entonces también le ponían cuchara, sirva para engullir alimentos. Eso ocurre en Macondo, en 100 años de soledad. Después ya que se recuperan, no les voy a decir cómo, vuelve la siesta, ¿no? La siesta es sinónimo, no sinónimo, perdónenme, es signo de sociedades no tan avanzadas, no tan modernas, de sociedades rurales o semirurales. En el caso de Macondo lo encontramos también en el caso de Pedro Páramo. Aquí en Querétaro, en la vida real, incluso hace 40 años, la gente tomaba sus siestas en Hércules. Aquí en Querétaro Capital, en la hermana República de Hércules, la gente tomaba sus siestas así, alrededor de las 3 de la tarde. El pueblo caía en un adormilamiento general increíble, ¿eh? Se los digo de primera fuente, yo viví ahí mi infancia. Lo mismo ocurre con este pueblo de Vetusta. Aparte, si ustedes buscan en el diccionario la palabra Vetusto, se van a llevar una grata sorpresa. Continúo. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacia la digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana del coro. Así empieza. Una ciudad adormilada, caliente, perezosa, con un escenario muy cotidiano. Fíjense esta ciudad, cómo es su desenlace. Aquí la regenta está ya desmayada. Pasaron algunas circunstancias antes. Abrió, entró y reconoció a la regenta desmayada. Celedonio sintió un deseo miserable, una perversión de la perversión de su lascivia. Otra vez, una perversión de la perversión de su lascivia. Y por gozar un placer extraño o por probar si lo gozaba, inclinó el rostro asqueroso sobre el de la regenta y le besó los labios. Ana volvió a la vida rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo. ¡Wow! Aquí entonces, en la regenta de este maravilloso libro de Leopoldo Alas, Clarín, que es considerada la mejor novela en español en castellano del siglo XIX, en que entramos frente al sopor opresivo y provinciano de Vetusta que se nos da en el planteamiento inicial, al personaje de Ana que ha mantenido su propio sopor alimentado de fantasías románticas. Ana sueña con ser besada por un príncipe azul. ¿Y qué le toca besar al final? Un sapo. ¡Púmbales! En esta lucha ha perdido la protagonista, quien al final tiene la impresión de haber sido besada no por un príncipe, como hubiera ella deseado durante toda la novela, sino por un sapo. Existe incluso una coincidencia entre las nubes blanquecinas que vemos en la descripción del planteamiento, que se rasgan al correr hacia el norte,
Y las nieblas del delirio que se rasgan también en la última imagen. Vean, aquí están las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. Y acá encontramos este escenario rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas. ¿Mm? ¿Ya vieron? Las nieblas de un delirio que le causaba náuseas y aquí las nubes blanquecinas que se rasgaban a correr hacia el norte. ¡Wow! Esto se planea desde antes de escribir la novela o al paso en el que vas avanzando en la novela, planeas tener este final de esta forma, con estos contrastes. ¿Mm? Pero esto, no todos los escritores tienen claro el final de sus novelas cuando las comienzan, sobre todo si hablamos de un escritor aventurado que se avienta a escribir por descubrimiento y no con un mapa. Acuérdense que nosotros lo estamos haciendo con mapa en mano. Pero en cualquier caso debemos considerar como autores, nosotros debemos considerar como autores la atención especial que merece el desenlace de nuestras novelas para cerrarlas de un modo coherente y satisfactorio, pues ahí nos estamos jugando el sentido de nuestra historia. Repito, no todos los escritores tienen claro el final de sus novelas, pero nosotros estamos casi que obligados a atender el desenlace para cerrarlos de un modo coherente y satisfactorio, porque ahí estamos lanzando el resto. Es la última jugada que tenemos para darle sentido final a nuestra historia. El desenlace. ¿Mm? Que no te pase como Spielberg. Una producción de millones y millones de dólares, un guión fabulosísimo, actores increíbles, una producción impresionante, o sea, recrear el día de, ¿no? El desembarco de Normandía, recrearlo en esos 17 minutos que son eh, increíbles y que todo eso al final se eche a perder por un desenlace mal elaborado. No, hombre, pues, que no te pase eso. Ahí es cuando decimos bueno, cuando decimos es que esta novela se cae, puede ser desde el principio porque vemos un planteamiento muy largo que no lleva a ningún lado, o puede ser en el desarrollo que no está planteado bien el conflicto, puede ser el final. No, hombre, el final está chafísima esta novela, ¿no? Chafísima. Bien, ¿cuáles son los elementos del desenlace que vamos a comenzar a ver? El primero, y aquí es donde quiero que piensen como músicos, el crescendo. Recordémoslo una vez más, como decíamos y como hemos dicho a lo largo de este curso. Si nos atenemos a una estructura clásica, una novela se compone de planteamiento, desarrollo y desenlace. Y al menos, como lo hemos dicho en las últimas sesiones, debe haber en esta dos puntos de giro. Una que conecta el planteamiento con el desarrollo y otra que conecta el desarrollo mediante el conflicto a través del desenlace. Con el segundo punto de giro, que es el que vamos a estudiar en esta ocasión, esta sesión y la siguiente, se va a iniciar una especie de cuenta atrás. Comienza, pum, la cuenta regresiva. Y al echar a andar la cuenta regresiva, ¿qué pasa con la acción? Se acelera, se incrementa la tensión narrativa y se cierra el desarrollo dando paso al desenlace. Y al hablar de se acelera la acción, lo puedo decir en sentido literal o en sentido figurado, dependiendo de cómo vayan a desarrollar ustedes su desenlace. Pero aquí se acelera, se incrementa la tensión al máximo. Los hilos de tensión están conectados y están siendo jalados, tirados al máximo. Este es entonces el momento en que crece la sensación de apremio del protagonista, de urgencia. No manches, o sea, tiene que resolver, tiene que enfrentar. Se impone la urgencia por resolver su conflicto. Debe tomar decisiones sobre cómo lograr su objetivo, cómo rebasar su meta y por lo tanto se completa su transformación. Aquí utilizo este lenguaje musical que va del piano al forte, como dice la gradación de abajo. ¿Ah? Piano a forte. Y no solamente en términos de intensidad. En la música es intensidad de volumen, sino también en intensidad de emociones, de acciones. En el caso de la literatura.
En esta creciente tensión en cuanto a ritmo e intensidad le llamamos crescendo, que en italiano pues, es muy difícil, significa creciendo, crece. ¿No? Ahí es donde te diriges hacia el final de la sinfonía con un movimiento apoteósico, con todos los músicos tocando hacia el final, como lo hace Mahler, ¿no? Con la sinfonía número 2 de Mahler. Vemos muy claramente la sinfonía número 5, la 7, la 9 de Beethoven. Es fabuloso el cierre, ¿no? El último movimiento. El crescendo se logra mediante un efecto denominado bola de nieve, o sea, un suceso decisivo en el segundo punto de giro que provoca una serie de acontecimientos cada vez de mayor importancia a medida que vamos avanzando y a medida que se acelera la acción. ¿Mm? Esto es vibrante. Ocurre algo en el segundo punto de giro y pum, a partir de ahí se desencadena esto. ¿Mm? Se acelera la acción. Ahora, hay una novela que les recomiendo, no la he encontrado, se las debo. La tenía y no la encontré en mis archivos, la busqué en mi archivo en web, tampoco la tengo, se las debo, pero se las recomiendo mucho. Se llama Diálogo en Re menor de Javier Tomeo. Los dos protagonistas conversan a lo largo de un viaje en el tren. De hecho, hasta es una obra de teatro también esta novela. Dagoberto, uno de los personajes, es un entusiasta del violín y Juan toca el trombón de varas en una banda municipal. Este es el planteamiento. Sus diferencias musicales harán ya en el planteamiento que Dagoberto sienta desprecio por Juan. En el desarrollo, el desprecio dará paso al odio. Fíjense cómo se va incrementando la tensión. Y cuanto más nos vayamos acercando al desenlace, el odio habrá dado paso a la perversidad de Dagoberto y a la angustia de Juan ante las humillaciones a las que Dagoberto lo ha sometido. ¿Eh? Entonces, vamos a ver cómo son sus voces en este crescendo vertiginoso. Dice, aquí usted, mi propio revólver, me dijo, está a punto. Puede disparar 5 veces y desahogarse. Máteme. Recuerde todas las humillaciones que le he obligado a soportar y apriete el gatillo. Me quedé paralizado sin fuerzas para sostener el arma. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Dispare! Insistió. Recuerde que es usted un eunuco y apriete el gatillo. Véngase en mí de todos los que le hicieron tan débil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuéleme la cabeza! Y se lo agradeceré eternamente. Me sujeté a la muñeca que sostenía la pistola con la otra mano y apoyé el índice en el gatillo. Lo primero que se me ocurrió en aquel momento fue pensar de qué modo podría agradecérmelo luego eternamente si le volaba la cabeza. Vamos, vamos, me instó, acercando la frente al cañón. Apriete de una vez el gatillo. ¿Qué es lo que le detiene? El recuerdo de esa hermosa mujer que se llama Graciela. Si quiere que le diga la verdad, estoy hecho un lío. Todavía no acabo de comprenderlo. ¿Qué tipo de relaciones pudo sostener un cerdo como usted con tan bella y tan refinada? ¡Wow! Cuando el crescendo llega a su punto culminante, se produce lo que conocemos como el clímax. Clímax. La palabra clímax procede del griego y significa escala, es algo que va escalando. Cuando dicen en los noticiarios, ¿no? El conflicto escaló hasta, ¿no? Es que llegó a un clímax. El conflicto entre Israel y Palestina escaló hasta, ¿no? Es que hay un clímax. O se están dirigiendo hacia, ¿no? O hay varios clímax en el caso de la realidad. En términos de la retórica, que es lo que a nosotros nos importa, la metáfora con la escala nos recuerda que todo clímax deriva de un ascenso en la intensidad. Es una escala hacia arriba, en intensidad, en emoción, en acción. Es el instante donde la fuerza de la narración llega a su punto más álgido. En él se resuelven positiva o negativamente los problemas trazados a lo largo de toda la trama mediante un cambio irreversible en el equilibrio entre los personajes y su medio, instalando un nuevo balance de fuerzas, un nuevo orden de las cosas,
ya hubo una transformación. Los problemas resueltos o no, de forma positiva o negativa, transformaron a los personajes. No son los mismos que el principio. Ajá. Eso ténganlo clarísimo. Salvo ciertas excepciones, el personaje no puede ser lo mismo el que empezó y el que acabó. Esas novelas son malísimas. Las hay, sí, las hay un montón. Pues son malísimas porque son novelas donde no ocurre nada, no pasa nada, ¿no? Para el lector, este acontecimiento inevitable expresa el sentido de la narración. Es lo que lo mantiene ahí. Para los protagonistas, sin embargo, el clímax representa la última tentativa, el último chance que tienen para alcanzar sus objetivos, para solucionar el conflicto, para completar su arco de transformación. Ahorita vamos a ver arcos de transformación, para completarlo. Quizá un valor positivo se transforma en negativo. Por ejemplo, hay una película que se llama The Mist de Stephen King, La Niebla, The Mist, que tiene uno de los finales más impresionantes de la historia del cine de terror. Es un final que te deja con un sabor amargo en la boca. Eh, Porque el tipo, el protagonista, les cuento rápido de que la película es un pueblo en Estados Unidos donde de repente son invadidos por una niebla misteriosa cuyo fondo esconde criaturas que se comen a la gente. Entonces la gente huye, se resguarda en un supermercado para poder sobrevivir y dentro del supermercado comienzan los conflictos porque hay quien culpa al gobierno, ya saben, ¿no? Toda la manera en la que Stephen King juguetea con las características de los seres humanos, ¿no? Entonces hay quien cree que es un acto provocado, un acto terrorista por parte del gobierno para deshacerse de la población, hay quien piensa que es un castigo enviado por Dios, hay quien piensa que no sabemos qué es, pero hay que enfrentarlo, o sea, los hombres somos fuertes y nos podemos enfrentar a cualquier mal, ¿no? En fin, que eso también provoca conflicto al interior de la comunidad de humanos que se enfrentan a la niebla. El líder, hay una persona que ahí destaca, es un padre de familia que lo colocan como líder, decide abandonar la tienda porque ya están siendo invadidos y eventualmente aquello va a explotar, o sea, van a morir a manos de la niebla y de las criaturas que se esconden en ella. Entonces avanza la historia, avanza la historia. Cuando llega el desenlace, el protagonista toma una decisión totalmente sustentada en la estatura ética que nos ha mostrado el protagonista a lo largo de la trama. O sea, hasta uno dice, pues sí, sí, este. Y resulta que esta decisión que toma ha sido la incorrecta. Se equivoca gravemente el protagonista. El héroe de la historia se equivoca, para desgracia de los otros personajes, incluyendo personajes, seres queridos para el personaje principal. Y esto lo resuelve Stephen King de manera tan gloriosa hacia el final y termina la película con esta pésima decisión del protagonista y sientes esa frustración, no, o sea, ¿por qué la vida es tan jodida, no? Sientes eso. The Mist, La Niebla se llama, es de Stephen King. Hay novela y hay guión. Este, la película es muy buena, véanla por favor. Este es un ejemplo de cómo lo positivo se pervierte hacia lo negativo. O en el caso de que lo negativo se convierte en positivo, pues tenemos muchísimos ejemplos, como cuando el bueno se convierte en el malo se convierte en bueno, ¿no? No tanto que el bueno se convierte en malo, los hay, pero es más común ver que un malo se convierte en bueno, ¿no? Pero los problemas trazados a lo largo de toda la trama, mediante un cambio irreversible en el equilibrio entre personajes o su medio, esto va a presentarse en el clímax. Y se instala un nuevo orden, un nuevo balance de fuerzas. Decíamos que para el lector, este acontecimiento inevitable expresa el sentido de la narración, lo va a mantener ahí pegado. ¿Mm? Y cuando encontramos que un valor positivo se transforma en negativo o viceversa, pues ya podemos hablar
claramente de un clímax bien establecido. Regresamos con diálogo en re mayor. Muchas veces las relaciones entre los personajes secundarios también alcanzan en el clímax un punto de inflexión importante. ¿Mm? Poco antes o poco después de que se produce esto, las subtramas se suelen cerrar con resultados positivos o con resultados negativos. Por eso, porque conecta todos los elementos de la historia, es importante que sea notorio y vigoroso el clímax, que sea poderoso, que sea intenso, que sea, que se vea a 10 kilómetros de distancia del libro, ¿no? Que el lector lo vea claramente y lo viva claramente el clímax. Veamos cómo se aborda el clímax en la novela Diálogo en Re mayor. Cállese de una vez, le dije. Cállese o disparo. Cualquiera sabe qué relaciones pudieron ser esas, suspiró Dagoberto. No sé por qué, mi querido Napoleón. Sospecho que ni siquiera conoce a la mujer de esa fotografía. Ah, sí, sí, ahí está la explicación. ¿Y si hubiese sido usted quien sobre el retrato de una muchacha desconocida, se lo diré claramente, una de esas encantadoras criaturas con las que los infelices como usted ni siquiera tienen derecho a soñar, se hubiese escrito a sí mismo una dedicatoria? ¡Mentira! ¡Mentira! Grité acercando un poco más el revólver a su cabeza. Vamos, vamos, mi bolita de grasa, continuó gritándome. Adelante, mi dulce lechoncito. Dispare. No tenga miedo. Levánteme la tapa de los sesos. ¿Cómo? ¿Va a decirme que no consiguió llevársela al catre? ¿Cometió el error de pensar que esa guarra era distinta de las otras? ¿No la vio, pues, en pelotas? No llegó a descubrir si su Graciela, como la Graciela de mi pueblo, tenía también 3 tetas. Dio un paso atrás, pero no apartó la mirada de la boca del cañón. Apreté con más fuerza la muñeca derecha con la mano izquierda. Cerré los ojos y empujé el gatillo con el índice. No hubo, sin embargo, disparo. Y cuando volví a abrir los ojos, vi que por la boca del cañón solo había salido un espantasuegras. Dagoberto había vuelto a sentarse y se reía con grandes carcajadas, apretándose el vientre con las 2 manos. Este es el clímax que va a dar paso al desenlace. O sea, fíjense cómo todo llegó, se dijeron de todo, llegó un punto en el que dice, ya, basta, lo voy a matar. Y dispara y sale un espantasuegras. Y esto nos va a llevar al desenlace. Y ahora, ¿qué va a pasar con estos dos, no? ¿Qué es el desenlace? Bueno, la función del desenlace es presentar la solución con un hecho que satisfaga las expectativas que se generaron a lo largo de la novela y que responda a las preguntas iniciales que se plantea el lector. ¿Mm? Eso es el desenlace, para eso sirve, para solucionar. En música también está esa resolución, cómo terminas, cómo resuelves. También se maneja en música eso. Un ejemplo claro, por poner algo así muy sencillo para ustedes, es está tocando el mariachi, ¿no? Pa, ta, pa, 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 para, pam. Tan, tarán, tan, tan. Ese es el desenlace. Ese. Tan, tarán, fram, fram. Fíjense qué pasaría si el mariachi solamente hiciera esto. Tan, tarán. No, no, acaba. Pam, pam. Ah, gracias, ¿no? Hasta parece que te va a dar un derrame cerebral si no acaba a tiempo el mariachi, si no hace el final completo. Sirve para eso. Tiene las expectativas generadas, respondes a las preguntas que el lector se plantea al principio. La forma en que se cierra el principio, perdón, el conflicto puede ser una de las mayores dificultades del autor. Oh, sí, señores. Aquí es donde se escribe y se reescribe, se relee, se escribe, se reescribe y se relee muchísimo. Aquí es donde regresas a las tarjetas. Por eso les dije, lo importante es la organización. Regresas a las tarjetitas. A ver, ¿qué había escrito aquí en el storyboard? ¿Qué había escrito aquí en mi mapa? Ay, este personaje. Por eso regresamos a los retratos. Oye, pero ¿cómo va a matar? Una vez le hice a una persona, oye, pero aquí hablas
que esta persona maneja armas de uso exclusivo del ejército y con esto le disparó a la otra persona, pero en el planteamiento inicial de tu largo planteamiento inicial, nunca hablas o nunca justificas por qué este personaje maneja armas. O sea, ¿cómo? ¿De dónde se convirtió en un experto de armas, en el manejo de armas de uso exclusivo del ejército? ¿Por qué? ¿Cómo? No. Y que acabe así, pues no, compadre, no es verosímil, es un chiste. Tu novela es un chiste, está muy mal escrito eso. ¿Ah? Por eso es fundamental tener en cuenta la estructura y el género de tu novela. Porque aparte, esta persona, este autor, que decide terminar así su novela con un arma, pues ni siquiera la novela era género negro o género de detectives o una novela bélica o no se justificaba la presencia de un arma. O no necesita ser una novela negra para que haya armas, vaya, sino que en el tema, en el género que estás manejando, los temas o los conflictos que manejaste, pues digamos que es la única arma, pero por lo menos la mencionas en un momento, como decíamos en la sesión anterior, ¿no? Si en tu obra de teatro, si en tu película, si en tu novela aparece un arma, la vas a tener que usar a favor de la trama, si no, no la pongas, ¿no? Pero acá nomás de repente, así como si al final el personaje se convierte en robot. ¿Qué es eso, no? Eso es absurdo. No es una composición causal. No hay detrás esta composición causal. O a lo mejor a lo largo de la novela, tu personaje comenzaba a desarrollar un tic en el ojo, ¿no? De repente le regresaba ese movimiento trémulo en el párpado izquierdo. Dije, órale. Y de repente va avanzando, ¿no? Ya no solamente era el párpado izquierdo, sino que ahora la cara completa comenzaba a temblarle en el hemisferio izquierdo. Iba avanzando, ¿no? Y después ya no solamente era el temblor, eran movimientos, involuntarios. La mano comenzaba a moverse sola de tal manera que él tenía que sujetárselo. La cara hacía muecas extrañas e incluso, de repente, su voz espetaba palabras en contra de su voluntad, ¿no? Y hacia al final, que este hombre está totalmente, fuera de control de su cuerpo y de sus palabras y comienza a matar gente hasta que lo lleva a la muerte, ¿no? O sea, vas haciéndolo de forma gradual, estableciendo causas probables para explicar ese desenlace. ¿Eh? Esto va a hilar los acontecimientos y no es el capricho del autor. Eso es tacha, no, fuera, guácala, qué asco, no. Es que yo quiero que, este, imagínense, ¿no? En el caso de Viviana, Viviana está frente a Jaime, Jaime le dice, sí, sí, si subes a ese autobús, Viviana, te olvidas de mí para siempre. Y Viviana está a punto de subir a un autobús porque resulta que se va a ir a estudiar al extranjero, ¿no? Y se va con sus hijos. Y si bien sabe que es difícil porque no trae ni un peso en la bolsa más allá de los dineros para pagar los camiones, sabe que si se queda morirá, y no cumplirá con su meta que se había establecido. En ese momento, en el cielo, se abren las nubes, baja un platillo volador y de este desciende un ser con pelo tan blanco y ojos azulísimos que se dirige a Viviana y que se dirige a Jaime y les dice, hijos míos, perdónense uno al otro y disfruten de esta vida que yo les traigo el regalo del cielo. ¿Qué es esto? O sea, ¿en qué momento se le ocurrió al autor meter un platillo volador cuando ya estábamos en el desenlace? Son caprichos. Caprichos que hacen los autores así, se lo sacan de la manga. Es lo que decía Deus de ex machina, esa cosa, ¿no? Deus ex machina, así es, mi querido Carlos. Deus ex machina, se lo sacan de la manga y como ya no quieren meterse en broncas, resuelvo que todos mueren, ¿no? Cayó un rayo y los mató a todos. Hay una autora que, así resuelve su novela con el sismo del 85. Dices tú, mira qué tramposa. Mira qué tramposa. Resuelve todo con el sismo del 85. Mueren todos, solamente sobrevive la protagonista. No manches, qué forma de acabar tu novela tan bonita que iba, ¿no? Entonces, no, 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 no. Esta parte es muy difícil.
Sí, aquí es donde van a escribir, 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 pero ayuda muchísimo que sepan hacia dónde se dirigen. Si en el storyboard ya lo tienes planteado, en el de Carlos está completamente claro, en el de Susana está completamente claro. O sea, ¿qué pasa? Ya sabes hacia dónde te diriges, no sueltas ese hilo y va a ser mucho más sencillo que si no lo sabes. Por eso, al inicio de este diplomado les dije, vamos a ser autores con mapa, no autores que se vayan con sombrero y caminando por las letras, porque eso después se puede convertir en algo contraproducente. ¿Y dónde está lo contraproducente de ello? Aquí, en el desenlace. Debemos recordar también que en este debe concluir la transformación del protagonista. Al hilo de diálogo en re menor, Javier Tomeo, ay, ahí se me fue una T minúscula, disculpen ustedes, decide que su protagonista se lance del tren en marcha. Y con ello nos cuenta que si bien Juan nunca se convertirá en un valiente, al menos ha encontrado el modo de gritar no a las humillaciones de su otrora compañero, a las humillaciones del antagonista. Y dice así, este, ¿quiere que le diga lo que somos usted y yo? Me preguntó Dagoberto, bajando el tono de voz y lanzando una mirada en derredor, como si temiese que pudiera escucharnos alguien. Antes de que pudiera decírmelo, me precipité hacia el pasillo. Corrí a la plataforma y salté a la vía, aprovechando que el tren apenas se movía. Me di cuenta entonces de que estaba cruzando un puente en obras y de que faltaba todavía un buen trozo para llegar a la estación. Cuando el último vagón acabó de pasar el puente, la locomotora aceleró la marcha y en un abrir y cerrar de ojos, las luces rojas del furgón de cola se perdieron en la oscuridad. Durante un buen rato me pareció continuar escuchando a lo lejos las carcajadas de Dagoberto. Luego recordé que estaba en calzoncillos. Lo que pasó después, sin embargo, ya no importa tanto. Esto es una maravilla de final. Por eso les digo, no les voy a poner novelas que hayan leído, voy a poner novelas desconocidonas para no echárselas a perder. Así acaba esta novela y es un final maravilloso, un final un tanto absurdo y muy cómico, ¿no? Manteniendo el tono de la novela. Esta novela tiene un tono cómico y lo mantiene hasta el final. Y me encanta porque dice, durante un buen rato me pareció continuar escuchando a lo lejos las carcajadas de Dagoberto, porque te da la idea de que el tren se ha alejado, de que se quede en silencio. Luego recordé que estaba en calzoncillos. Esta es la escena del ridículo, la burla de uno mismo. Lo que pasó después, sin embargo, ya no importa tanto. O sea, el protagonista decide decir no a las humillaciones de su anterior compañero que se convierte en antagonista, pero aceptándose a sí mismo en esta escena ridícula. Acuérdense ustedes que uno de los principios clave para la aceptación de uno mismo es reírse de uno mismo, reírse de las cosas que nos pasan, ¿no? Y él acaba en esta escena ridícula riéndose de sí mismo, pero que es una escena muy bella porque nos habla de este desprendimiento que tuvo él de, de los complejos que lo rondaban y de los señalamientos que le había hecho el otro personaje, ¿no? Entonces, este es un muy, muy buen final. Pero, ¿qué creen? Bueno, perdónenme, en este desenlace, también se me olvidó comentar algo, eh, es muy satisfactorio. Aunque Juan esté en calzoncillos en medio de la estación y que en sus oídos resuenen las carcajadas de su enemigo, es muy satisfactorio porque arranca una emoción al lector, una risa, algo, una esperanza. Wow. O sea, no es valiente, es un tanto cobardón, pero al final decide esto y esto resuelve de manera fabulosa en la percepción de los lectores. No se les olvide. Bien, ahora sí, en el anticlímax, hablamos del clímax como el momento culminante o más tenso de una narración. En el anticlímax tenemos una distensión, una disminución paulatina del ritmo y de la intensidad. ¿Mm? Se produce si después del desenlace aún requerimos un breve desarrollo narrativo, es decir, un fragmento adicional entre el clímax y el cierre. Es este momento en el que explotó la nave del enemigo. Todos gritan, ¡ah! Todos festejan. ¡Sí, los vencimos! Malditos alienígenas, no vengan a querernos conquistar otra vez. Y la nave nodriza explota así, y todos los extraterrestres huyen y abandonan la Tierra. Luego, este, todos se abrazan,
Están las ambulancias, ¿no? Esto es típico de las películas gringas, ¿no? Están las ambulancias, las patrullas, un chorro de gente corriendo y, y los protagonistas están sentados en las ambulancias con toallas, ¿no? O con cobijas y están ya relajados y sonriendo y compartiendo pequeñas anécdotas de lo ocurrido, felicitándose entre ellos, lamentándose por los compañeros perdidos. Ese pequeño momento es el anticlímax que sirve como una especie de, ya, relájate, como una especie de pomadita después de que te partiste el hocico en el clímax, ya, o la boda, ¿no? Ya después de que a Viviana se larga, finalmente se sube a ese autobús, abandona a Jaime, Jaime corre detrás del autobús, por poco le jala a los niños, Jaime corre con la amenaza de arrebatarle a uno de los hijos, pero afortunadamente Viviana logra salir en este clímax que nos dejó, puta, o sea, no manches, casi se lleva el niño, casi, este desgraciado casi mata a Viviana. Ya cuando finalmente va Viviana en el autobús, va platicando con sus hijos y su hija le pregunta, mami, ¿y qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando lleguemos a nuestra nueva casa? ¿No? Esas pequeñas charlas antes del cierre, ese es el anticlímax. ¿Mm? Hay algunos que los usan, hay otros que no los usamos. Yo no los uso, yo soy muy malo con mis personajes, pero ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque depende de la naturaleza de la historia que quieres contar. No es que a mí no me guste, sino que mis historias no han requerido de un anticlímax, ¿no? La narración se puede cerrar con un clímax. Así, en el momento en que explotó la nave, ahí empiezan a salir los créditos. Ahí es el cierre. Ahí le puedes acabar, ¿no? En cualquier caso, se intentará que sea lo más breve posible este anticlímax, para que no descienda demasiado la curva de tensión. Y lo más importante, esto, ya me encontré una vez un caso de, viene el clímax, se logra maravillosamente con una imagen perfecta, poética, de una mujer parada ante el lugar donde siempre quiso estar. Ya. El lector está hasta flotando con eso, ¿no? En el estado de pureza en el que se encuentra el lector, de comunión que encontró con esa literatura, con esa lectura. Y luego viene un anticlímax, un tanto extraño, en donde llegan las amigas de la protagonista y comienzan a chacotear. ¿Qué onda? Y comienzan a chacotear y a hablar de otra cosa. Y todo el estado perfecto que ves construido de clímax, en ese anticlímax tan insulso, tan largo y tan poco relacionado con la trama, te la echa a perder. No solamente el final, toda la novela. ¿Mm? Por eso el anticlímax tiene que ser breve. Así, esa escena de Viviana en el camión y su hijo le pregunta, mami, no, que Viviana le pregunta, no, sí, su hijo le pregunta, oye, mami, ¿qué va a ser lo primero que llegues, que hagas cuando lleguemos a nuestra nueva casa? Y que Viviana responda, ser libre. Ya, ¡pum! Fade to black, a negros. Acaba ahí la novela. ¿Ah? Ahí. Pero ese pequeñito anticlímax que no es más que la mitad de la página quizás, una página quizás, eso es maravilloso. Y eso sirve para contrastar a través del contraste del anticlímax y el clímax, incrementamos la emoción del lector y cuando cierra el libro, dice, es cuando dice el lector, no manches, güey, qué buen libro, así, ¿no? Cierras, órale, ¿no? Otro anticlímax también muy recurrente. Hay un libro que se llama La Biblioteca de la Medianoche. El desenlace me gustó, el libro no me gustó en general tanto, está muy bien escrito, muy bien logrado, no me gusta tanto el libro porque lo que les decía al principio, utiliza la literatura para hablar de superación personal y que acaba haciendo, coloca la superación personal encima y la literatura abajo, ¿no? Entonces se convierte en un libro de superación personal disfrazado de literatura. Pero al final es lindo porque hay un climaxazo de así de completa destrucción
literal, y luego viene un anticlímax muy lindo en donde la protagonista comienza un juego de ajedrez con uno de los personajes que funge como coadyuvante a lo largo de la novela. Y terminan jugando ajedrez y bebiendo café. ¡Qué lindo! Dice, ah, wow, qué buen cierre. El cierre me gustó muchísimo de la Biblioteca de la Medianoche, pero es esas pequeñas escenas. Después de la destrucción del caos, termina la protagonista con uno de los personajes jugando ajedrez y bebiendo café. Y hasta dice, ¿no? Este, me toca mover, muevo torre. Y así acaba la novela. ¡Wow! Es muy bien lograda. Piensen en sus anticlímax. Me parece que las dos novelas que ya tenemos ahorita en proyecto podrían tener con anticlímax muy lindos, y muy valiosos. Si no, no, o sea, yo ya les digo, yo no. Aquí tenemos un caso. Dashiell Hammett, voy a subir este libro, es buenísimo este autor, se lo recomiendo mucho, Cosecha Roja, todo lo de él acaba de fallecer hace unos 5 o 6 años, se lo recomiendo mucho. Dice, me dijo que Reno había muerto y que oficialmente yo no era ya un criminal, que la mayor parte del dinero robado en el First National Bank había sido recuperado, que Max Wayne se había confesado autor de la muerte de Tim Noonan y que Personville, declarado en estado de guerra, se estaba convirtiendo en Rosaleda de dulce olor y sin espinas. Me pude haber ahorrado el trabajo y los sudores que me supuso eliminar todos mis pecados de los informes. No engañaron al viejo. Me echó una bronca de primera. En este ejemplo de Hammett, Hammett es autor de novela negra, maravilloso autor de novela negra. Vemos que la acción se resuelve, es decir, el desenlace, pero se añade un pequeño fragmento en el que el detective recoge los cabos de la historia, o sea, en el párrafo primero, ahí él recoge los cabos de la historia, va armando los cabos de la historia y después se despide diciendo esto, no, no manches, me pude haber ahorrado un trabajal, o sea, qué flojera, eliminar todos mis pecados de los informes. No lo engañaron al viejo al final de cuentas y me aventé una broncota, ¿no? Reflexiona sobre esto, ¿no? Lo cual nos da un guiño de que, que alimenta al personaje, que lo convierte en un personaje humano. Le da rasgos humanos que se identifican plenamente con el lector después de pasar por todo lo vivido en la trama de esta gran novela Cosecha Roja de Dashiell Hammett. Ujú. Y como habíamos dicho al principio, debe haber una transformación por parte de los personajes. Los personajes no se quedan igual. Qué flojera con las novelas que no, los personajes no cambian. Qué flojera. Ajá. Vean esto, por favor. Esta es la curva narrativa, la curva dramática de los personajes. En el eje de las X tenemos IF, que significa inicio y final. En el eje de las Y tenemos B arriba y M abajo, buena suerte, mala suerte. O digamos positivo o negativo. Inicio, final, positivo o negativo. Fíjense en la primera línea roja, el hombre en el hoyo. Empieza una persona que tiene un buen trabajo, una familia estable, acaba incluso de recibir una muy buena noticia de que ha sido ascendido a gerente de área por parte del CEO de la empresa donde él trabaja. ¿Mm? Pero resulta que un día llega a visitarlo una mujer que se presenta como Olga. Y Olga, si bien es cierto que al principio manifiesta sus objetivos claros de hacer una auditoría donde este hombre trabaja, eh, comienza a lanzar pequeños espasmos, pequeños fragmentos de seducción hacia el hombre. Finalmente el hombre cae en sus garras, vive en una noche de amor tórrido, desbordado. Este, el hombre despierta, después se da cuenta de que está en una cama amplia en un hotel, pero ya no está él, está solo. Suena su teléfono, le marcan y resulta que es su amigo de la oficina. Y el amigo le dice, ¿qué has hecho? ¿De qué estás hablando? ¿No estás viendo lo que está ocurriendo?
No, ¿dónde estás? Eh, no estoy en mi casa, tuve que salir por un asunto de la oficina importante. Güey, no has revisado tu Facebook ni tu Instagram, ¿verdad? No. Suerte, compañero. Acá te deseamos toda la suerte y muchas gracias por haberte conocido. Cuelga a su amigo, abre el Instagram y resulta ser que la mujer lo ha etiquetado en fotos con ella y ha tapizado el muro de Instagram con fotos juntos, donde se ve a él semidesnudo con esta mujer. Y esta mujer resulta ser que es el CEO de la empresa competencia. Y ahora él está siendo acusado de extorsión, de manipulación, de datos personales, de deslealtad, y lo están denunciando y lo están buscando para meterlo a la cárcel. Entonces el hombre decide emprender el viaje a su casa, pero su esposa ya vio las imágenes, incluso se volvió noticia viral. Ya ni sus amigos, ni en su casa, ni en su empresa lo aceptan, entonces él tiene que huir y escapa, ¿no? Y se va a los barrios más bajos que se puedan imaginar. Es ahí donde en los barrios más bajos planea él cómo hacerle para hablar con la verdad y decir que prácticamente eso había sido una manipulación maquinada por parte de la competencia, así, etcétera. Y ya se imaginarán hacia dónde vamos, ¿no? Después conoce a alguien que le ayuda a meterse en el sistema, en la base de datos de la empresa y efectivamente ahí se ve que está el plan para manipular a este hombre. Entonces él comienza ya con su plan, se hace de aliados y tiene un regreso triunfal que lo regresa no solamente a ser el gerente regional de la empresa, sino se convierte en el nuevo CEO. Su esposa lo perdona porque le ha demostrado de manera satisfactoria que todo se trató de una maquinación, de una conspiración en su contra, etcétera. Esa es la curva. Fíjense cómo cambia muchísimo y ya no es el mismo de antes, porque ahora este güey ya no se va a fijar en mujeres que lleguen así por así a buscarlo, ni va a caer fácil en la tentación, porque sabe el peligro que puede representar, ¿no? Este, luego viene lo del el chico que conoce a una chica. El chico que conoce a una chica, fíjense, es la línea morada, conoce a la chica, el chico que vive su vida cotidiana, su vida normal, su vida aburrida, es un ñoñazo, este, resulta que en la cafetería pide un café y el café que pide es el mismo que exactamente la misma mezcla que pidió la compañera que va enfrente de él. Entonces ella le llama la atención, comienzan a hacer plática y se comienzan a conocer, comienzan a compenetrarse hasta convertirse en pareja. Pero después de ahí vienen los conflictos, los conflictos, los conflictos. Otra vez va para abajo y luego va para arriba. Ajá. Chico conoce chica. Luego viene la Cenicienta. La Cenicienta está en los suelos. La Cenicienta es pobre, este, la recogen unos enanos, la llevan a su casa, y está el primer escalón. Los enanos la cuidan, le dan educación, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que ¡pum! Llega un momento climático en el que este, es invitada a la fiesta. Ahí no me acuerdo muy bien del mito, le estoy confundiendo con Cenicienta. Ah, no, sí, claro. Blancanieves. Invitada a la fiesta por parte del príncipe, ¿no? Pero conoce a la dama madrina y todo esto, pero de repente se rompe el hechizo y vámonos otra vez para abajo, pero ya no tan abajo, y ahí te quedas hasta que comienza la búsqueda por parte del príncipe para encontrar a la doncella que perdió su zapato en la escalera, ¿no? Y ahí esa línea recta, sí, porque está en espera, después ya comienzan sus posibilidades a incrementarse hasta que efectivamente el rey registra a todas las mujeres del reino y nada más le faltaba una y esa Cenicienta. La encuentra y vámonos para arriba, ¿no? Luego viene el de mal en peor. El de mal en peor, fíjense que nada más está al inicio, no es una línea muy pequeñita, empieza mal y termina mal ad infinitum. Este tipo de personajes no sirven. Este tipo de personajes son más bien descriptivos y su curva es muy breve. ¿Podemos hablar de ese tipo de personajes? Sí, por supuesto. Hay un libro que se llama Hambre. Ay, se me olvidó el nombre del autor. No lo quiero decir mal para no hacer el ridículo. Hambre y el otro, sí, bueno, ese se me viene ahorita a la mente. Es esto. Es un personaje, es un hombre de la calle, tiene hambre y muere en el hambre.
Así es, totalmente. Luego las buenas y malas noticias, que nada más son descriptivas y que se mantienen en una línea totalmente recta, sin cambio. Qué flojera. Ajá. Eso no. Esto es básicamente la transformación descrita de forma muy gráfica. Si ustedes, cuando yo les pase la presentación, le dan clic a la imagen, nos va a llevar a la explicación de cada uno de ellos. Ujú. Muy bien. Hablemos de la transformación entonces. En general, en una novela se narra la historia de una transformación. Es eso. Ya lo habíamos dicho. Es una metáfora que narra algo que cambia, una transformación, un conflicto. Pero no significa que el personaje mienta o que se vuelva sincero. Si es mentiroso, que se vuelva sincero y viceversa. O que el triste se convierte en alegre, o que el inmaduro pierde su temor al compromiso. No, 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 no. Estas son cosas descriptivas que no necesariamente impactan directamente a la trama. Se trata de la idea o la impresión de que algo habrá sucedido dentro del protagonista después de haberse enfrentado a su conflicto y al deseo de alcanzar una determinada meta. Ajá. El protagonista de la tregua, por ejemplo, ay Dios, ahí tengo otro error, no puse en cursivas la tregua de Mario Benedetti. Es un hombre triste que lleva una vida anodina, sin más alicientes, sin más estímulos que acudir al trabajo. Su vida es así de aburrida, así como el de acá atrás, el de buenas, malas noticias, ni bien ni mal, la línea amarilla, así va. Ujú. Conoce entonces a Laura Avellaneda. Descubre el amor y se enfrenta a la muerte de ella sin duda. Es algo que sin duda lo van a cambiar. Aunque se empeñe en seguir mostrándose igual de triste y negar lo que dice su suegra, te sientes feliz de sentirte desgraciado. ¿Mm? Este libro se lo recomiendo muchísimo de Mario Benedetti, es uno de los indispensables. Dice, allí quedó mi mesa. Nunca pensé que me importara tampoco desprenderme de la rutina. Los cajones quedaron vacíos. En uno de ellos encontré un carnet de Avellaneda. Ella lo había dejado para que registráramos el número en su ficha personal. Me lo puse en el bolsillo y aquí está. La foto debe tener unos 5 años, pero hace 4 meses ella era la más linda. Ella era más linda. Otra cosa ha quedado en claro y es que la madre está en un error. Yo no me siento feliz de sentirme desgraciado. Me siento simplemente desgraciado. Se acabó la oficina. Desde mañana y hasta el día de mi muerte, el tiempo estará a mis órdenes. Después de tanta espera, esto es el oficio. ¿Qué haré con él? Este es el ocio, perdón. ¿Qué haré con él? La tregua de Benedetti. Muy recomendable. Ojalá no lo hayan leído ya, si no ya me metí en problemas. ¿Mm? En la tregua de Benedetti asistimos a la transformación del personaje que ha venido amasándose de manera paulatina durante toda la novela. Esta es una novela corta, no es una novela corta, es una novela breve en extensión, no es tan larga, es muy buena, pero es suficiente para que se amase de manera paulatina la transformación del personaje. Se trata de una evolución en sentido positivo. Ahí es donde vienen los finales felices, los finales este, donde el personaje del protagonista logra su objeto del deseo. ¿Mm? Epifánicos se les llama, o por el contrario, finales desgraciados, donde el personaje no obtiene su objeto del deseo. Hay dos ejemplos más en este sentido. Em, la novela El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. El amor hace que su héroe trágico evolucione en sentido negativo, desde sus sueños hacia la destrucción, en su afán de recuperar aquel momento pasado en el que logró conquistar a la mujer que quería, a la mujer que deseaba. Esto es maravilloso en El Gran Gatsby de Fitzgerald. Ya hemos hablado aquí de esta gran novela, se la recomiendo mucho. Y esta es la que te recomiendo, Susi. El turista accidental de Ann Tyler. Su protagonista evoluciona favorablemente a través de una relación sentimental. En muchas ocasiones esta transformación no solo se producirá en el protagonista o en los protagonistas, sino también en el antagonista.
e incluso en alguno de los personajes secundarios. Estos son dos grandes ejemplos donde hay una transformación que se viene amasando de manera paulatina durante toda la novela y que pueden ser finales felices, epifánicos, o finales desgraciados, de amados también trágicos, donde el protagonista no logra conseguir su objeto del deseo y muere incluso, ¿no? Muere, no logra obtener su objeto del deseo o desaparece o se va dejando la incertidumbre. Pero final de cuentas, esa incertidumbre, esa muerte es el desenlace que transforma, que nos da cuenta de esa transformación del personaje. ¿Mm? Ahora, vamos con los tipos de desenlace. Cada historia requiere un final y este ha de ser la consecuencia lógica de los acontecimientos que hemos visto, sin absurdideces, ni berrinches, ni ocurrencias de autor que nos lleven a recurrir al Deus ex machina, ¿no? Eso no. La clasificación básica que aquí les voy a proponer se atiene a la estructura clásica, a la estructura lineal. Ya saben, si ustedes dominan la estructura clásica, van a dominar cualquier otra estructura que se les ocurra. ¿Mm? eh, Aquella estructura en la que el desenlace se sitúa al final después del planteamiento y el desarrollo. Aquí es donde nosotros entramos, como les decía al principio, a ser como directores o como compositores de música. Vamos con el primer desenlace, que es un desenlace llamado desenlace cerrado o terminante. ¡Pum! Finale. El conflicto que se plantea en un principio queda completamente resuelto y concluido, para bien o para mal. Este desenlace cerrado se resuelve de manera feliz o desgraciada, de manera epifánica o de manera trágica por parte de los personajes. ¿Mm? El cierre entonces coincide con el desenlace. El cierre coincide con el desenlace porque se acaba, los finales se cierran. Ajá. Se trataba entonces en las novelas del siglo XVII al siglo XIX de un lugar reservado para la justicia humana o para la justicia divina. Muere el malo, triunfa el bien, ¿sí? Triunfa Dios. Carlos Fuentes tiene una novela que se llama Terra Nostra, que se les recomiendo. Aguas es muy difícil de acceder, pero ya que accedes, te vas. O sea, es una novela épica donde el final de la novela es el triunfo de Dios sobre el mal. Así es toda este, este conflicto cosmogónico, lo resuelve así Carlos Fuentes. Es la reparación, el regreso triunfal, cuando se casan, ahí el desenlace es el matrimonio y concluye, coincide con el desenlace, el cierre. No hay anticlímax, ¿no? Así, pum, cierre. El triunfo, ¡fua! ¡Ganamos! ¡Pum! La muerte del enemigo y en ese momento decretamos la libertad y ahí se cierra la novela. Es ese tipo de desenlace, es ese final de orquesta. ¡Zum! ¡Pum! Y en ese momento se para la gente a aplaudir, ¿no? El lector al cerrar los ojos obtiene una especie de cuadro estático en el que los personajes se quedan como inmóviles para siempre. Incluso algunas películas de los años 70, de los años 80, cuando Rocky, a mí, que fíjense, Rocky 1 es este tipo de desenlace cerrado. Rocky 1 pierde Rocky la pelea contra Apollo Creed. Y al final busca a Adrian, grita, ¿no? Entonces, se congela la imagen al final cuando Rocky pierde y está abrazado con Adrian, ¿no? Y en la 2 se congela, literalmente se congela la imagen por el efecto del cine, con Rocky levantando la mano porque finalmente sí logró vencer a Apolo, ¿no? Entonces es el triunfo, se logró el objetivo, es un final feliz y el desenlace coincide con el cierre. ¡Pum! Final de orquesta. Cierra. ¿Mm? Eso es maravilloso. Se da en este ejemplo de Peter Hedges. Este libro también se los deberé porque no lo encuentro, pero en cuanto lo tenga se los haré llegar. Los hermanos Gray
em, viven frustrados por la presencia omnipotente de la madre en la casa, una mujer obesa que no se mueve del sofá y que de alguna manera les impide hacer sus vidas. La muerte de la madre y la necesidad de acabar con el pasado les lleva a prenderle fuego a la casa familiar. Arnie, el hermano retrasado, mirará las luces como símbolo de la liberación que se produce en todos ellos a partir de ese momento. ¿No? Dice, me saco las manos de los bolsillos, pongo una sobre un hombro de Larry y con la otra le aprieto el brazo a Ellen. Mira las luces, le dice Arnie a Amy. Mira las luces. Las sirenas llenan el aire. Las paredes de la habitación de mamá se derrumban envueltas en llamas y Amy dice, sí, Arnie, mira las luces. ¡Qué gran cierre, caramba, de A quien ama Gilbert Grape! Está fabulosa esta novela. Se las debo, la busco y se las subo. Otro final de esta naturaleza es el final, el cierre desenlace cierre de El Club de la Pelea, tanto en la versión libro como en la versión cinematográfica. Tiene un cierre de esta naturaleza que acaba con los edificios derrumbándose, así con una destrucción total, ¿no? Es el cierre final maestro de orquesta. Se los recomiendo muchísimo. El siguiente tipo de desenlace lo llamamos desenlace abierto o indeterminado. Perdón, este cierre se utilizaba mucho siglo XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, pero todavía se sigue usando, ¿eh? Para dar cierres contundentes, así un cierre que le des un cachetadón de conmoción emocional a tu lector, este es el desenlace, ¿eh? Todavía se sigue usando, no porque se usaba antes, ya no se usa ahora, no, no, se sigue usando. ¿Por qué lo digo? Porque este desenlace abierto o indeterminado es muy común en la literatura del siglo XX y en la literatura contemporánea. El conflicto que se plantea en un principio no se resuelve y así el desenlace queda postergado para después del cierre. ¿Qué quiere decir esto? El lector, si lo desea, será el responsable de seguir pensando en la historia para llegar a algún posible desenlace. Esto a mí me gusta hacerlo. Tengo una novela que se llama Alevosía, en donde hago esto, en donde incluso una persona que se llama Susana, no voy a decir su nombre, sino van a saber quién es, me ha dicho, ¿qué pasa después? Segunda parte, oye, ¿cómo dejas así las cosas? ¿No? Este es el tipo de final que a mí me gustó para esa novela. El conflicto parte se soluciona o no tiene solución y el final consiste en esa no solución. Se puede resolver parte del conflicto, es decir, resuelves los crímenes, pero no solucionas. Resuelves el crimen, sabes quién fue, pero el asesino se te escapó. Ajá, de ese tipo. Adelante, Susi. ¿Acaso seré yo, maestro? Seguramente, querida amiga, así es. Esto se utiliza en la narrativa contemporánea y es muy habitual encontrar este tipo de finales. Estos finales se los recomiendo en los cuentos de Chekhov. Estoy buscando una edición bonita para subirlo a la biblioteca porque hay un montón de anales. Voy a subir cuentos de Chekhov completos. Hay uno de Lágrimas de Espuma, así se llama la editorial. La estoy buscando para ponerlo ahí en nuestra biblioteca virtual. Lean a Chekhov, por favor, es también así como que tarea obligadísima. Y termina el texto, pero la historia no termina. Y son estas malditas historias que te quedas pensando. A mí me late, así con mi intuición, que el texto de Carlos se antoja para un final abierto y el texto de Susi se antoja para un final cerrado. ¿Mm? Así lo estoy aventurando ahorita, ¿eh? Para Susi me gusta este Sí. tipo de final. Para Carlos me gusta este tipo de final, ¿eh? Así lo estoy aventurando ahorita. Después de cerrar el libro, ¿qué pasa con esos finales? Los personajes continúan su camino provocando la impresión de que el autor ha hecho un corte en medio de una realidad más amplia, de forma que asistimos solo a una pequeña parte de un todo y no a un mundo concluido. En el cine tenemos dos ejemplos aquí. En el cine tenemos un ejemplo de una película que está en Netflix que se las ultra, hiper, archi, recontra recomiendo para que la vean sí o sí, que se llama Seven, los siete pecados capitales. Es uno de los finales más abrumadores del cine
de la historia del cine. Es un final que da miedo, que te sientes desesperanzado, que te sientes desbordado con ese maldito final de Seven. De verdad, véanlo, vean esa película, el final es avasallador. Y otra, que es de cine clásico, si la pueden conseguir, se llama El Graduado con Dustin Hoffman. En El Graduado, después de que toda la película, el chico, el protagonista estuvo, dale que duro y dale que duro, detrás de una mujer y que no lo consigue, al final va a interrumpir la boda, se la roba, literal, la roba a la mujer, rompe la ventana de la iglesia, hace un escándalo, todo es caos, se la lleva, se suben a un camión y la cara del tipo es, ¿qué he hecho, güey? Le cae el 20 de que, ¿qué has hecho, compadre? O sea, eres joven, guapo y te acabas de meter en un problemón. Se las recomiendo muchísimo El Graduado y ahí empieza este, Hello darkness, my best friend, ¿no? Entre el final con la música. Ah, también otra, bueno, el club de la pelea sí es un cierre cerrado, parcialmente, porque también te quedas con la idea de que qué va a pasar con estos güeyes. Y cierran con la importancia de la música, ¿no? Cierra con Pixies, Where's My Mind. En el caso de Seven, no, Seven es terrible, es una... ah, es un castigo de Dios esa película, cierra de manera brutal y te deja con un sabor amargo en la boca. Está esta del Graduado que cierra con ese tema de los sonidos del silencio. Y está también Belleza Americana de Sam Mendes, que tiene un cierre trágico, es un cierre cerrado, pero la música cierran con una versión importantísima, maravillosa de Because de los Beatles, pero con un coro distinto. Son desenlaces maravillosos que los pueden ver en el cine. En la literatura tenemos El Tedio de Alberto Moravia, un autor italiano maravilloso que también les recomiendo que lean sus novelas. Es un personaje desestructurado y sin apoyos que choca una y otra vez en sus intentos por arraigar en la realidad, por pertenecer a algo, por amarrarse a alguien. Dice así, digo trataría porque no está del todo seguro de que existiera de verdad aquel nexo que había visto durante tanto tiempo entre Cecilia y la pintura, ni de que amar a Cecilia de una manera nueva significara volver a pintar. También en esto solo la experiencia podría darme una respuesta. Así, al final, el único resultado verdaderamente seguro era que había aprendido a amar a Cecilia, o mejor, a amar sin más, o tal vez esperaba haber aprendido, porque tampoco en este aspecto de mi vida quedaba excluida la duda. Tenía que esperar para estar seguro del todo a que Cecilia hubiese vuelto de su excursión del mar. Aquí el autor no parece interesado en resolver la historia atando cabos, sino más bien en dejarnos cierta sensación de duda y de desconcierto, las mismas dudas y los mismos desconciertos que va a tener el protagonista, queridos míos. La próxima clase vamos a terminar con estos tipos de desenlace tan maravillosos, y con otros más, de otro orden distinto, y vamos a hacer un pequeño ejercicio para plantear finales y desenlaces efectivos. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? Ups, Sí, perdón. mucho trabajo. Sí, justo yo tenía las dudas justo del abierto, ¿no? Porque, luego a mí me da como la sensación de que eh, a lo mejor, a lo mejor yo soy el que no lee bien, pero luego me da la sensación de que no leo como ciertas pistas o cierta información como que no la caché. Y termina la novela y digo, sí concluye o yo no me faltó algo. pero, pero ahorita que estábamos viendo esta información y que se ponía la diapositiva, como que me queda un poco más claro eso. Sí, seguramente te enfrentaste a desenlaces indeterminados, desenlaces abiertos, y cuando te haces esa pregunta si concluye, es porque estás ante un tipo de desenlace, y yo estoy seguro que eres un gran lector, Carlos.
Eso espero. Pues sí, yo así intuyo sus historias. Susi con un desenlace cerrado, terminante. Carlos con un desenlace abierto, indeterminado. Porque incluso en el mismo mapa, en el mismo storyboard, veo a Viviana tomando su decisión y ese cierre, ese desenlace es el inicio de una nueva historia de Viviana que podía dar paso a una secuela. Pero independientemente de ello, cierra con el logro de su objeto del deseo, que es su superación, su libertad, ser ella. O sea, lo logra. Y en el caso de Carlos, sus personajes, o sea, hay incertidumbre detrás del cierre que planteas. Hay incertidumbre. O sea, puedes cerrar la historia, los conflictos acabaron mal, pero se abren nuevas interrogantes ante un nuevo horizonte de expectativas, creo yo, ¿no? Lo cual funcionaría de maravilla dejar eso así, Carlos. Entonces, pues sí, vamos avanzando. La próxima semana vamos a hablar vamos a concluir el tema de desenlaces y desde ahorita, para dentro de 15 días, vamos a ver nuestro último tema, que son las emociones. Entonces, les encargo muchísimo, por favor, que vayan investigando sobre emociones. ¿Cuántas emociones hay? Yo les voy a mandar información respecto a las emociones. Como lo dije, como les amenacé en un principio, se van a convertir en especialistas del pensamiento, de las emociones, sin ser psicólogos, lo vamos a hacer desde la literatura. Entonces, vamos a trabajar con las emociones muchísimo, con las emociones de nuestros personajes, pero con las emociones de nuestros lectores. ¿Sale? Entonces, váyanse ya preparando, ármense con información sobre las emociones. Hay un libro muy malo que se llama Inteligencia Emocional. Ese no se los recomiendo del todo. Yo les voy a proporcionar información sobre emociones, este, bien sustentadas. Vamos a incluso a ver de psicoterapia con mapas narrativos de Michael White. Vamos a trabajar con esos libros, se los voy a mandar. No es no vamos a hablar de psicología, pero sí vamos a tomar aspectos de la psicología, de los mapas narrativos, para alimentar nuestro bagaje del conocimiento emocional dirigido a la literatura. ¿Sale? Pues muchas gracias. Les agradezco mucho. Qué sesión tan agradable. En este momento voy a parar la grabación